Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces con la sesión. Habíamos quedado en la 53-35 en la parte de definición del esquema de evaluación y de vehículos aprobados y rechazados. Segundito. Ah, qué pena. Eh, ¿Cómo se define entonces un vehículo aprobado y rechazado? Dependiendo de la cantidad de defectos tipo A, tipo B, perdón. Y sabiendo que los defectos tipo A son unos defectos que se consideran un peligro inminente y los defectos tipo B un peligro potencial. Bien, ahora pasamos a los componentes de prerevisión. Entonces vamos acá eh, a la norma y vamos a ver que en el numeral 5 la norma habla precisamente de la prerevisión. Entonces, lo divide realmente en dos partes. La 53-75 me pide entonces, eh, vamos a hacer acá el resumen, prerevisión. Entonces, la prerevisión se entiende básicamente como la preparación o alistamiento del vehículo, ¿sí? La preparación o alistamiento del vehículo. Es la preparación. ¿Qué significa eso? Pues que el vehículo dentro del proceso, dentro del esquema dentro de los pasos del enfoque funcional, podríamos decir que esta prerevisión ahora la podríamos llamar selección, acordándose pues que los 5 pasos del enfoque funcional son selección, determinación, revisión, decisión y atestación, ¿sí? Entonces, la prerevisión sería como la selección del ítem a inspeccionar. Esa selección pues se da precisamente por un personal eh, también competente. eh, y pues prácticamente podríamos decir que la prerevisión contempla 3 fases. Las dos que nos dice la NTC 5375 y una con una condición adicional que sería de las cosas que van saliendo de la propia experiencia del CDA. Entonces, ¿para qué sirve la prerevisión? Para tres principales, digamos, funciones dentro del proceso de inspección. La primera es permitir que la inspección se realice de forma segura,
en todo su proceso, o sea, que en la pista no vaya a haber ningún percance, ¿sí? Esa sería la primera función de la prerevisión. ¿Listo? Entonces, preparar o alistar al vehículo de tal modo que se considere que el vehículo no tiene una condición insegura en la prerevisión. Listo. Segunda, eh, la segunda función de la prerevisión, la segunda función principal de la prerevisión sería garantizar que se puedan revisar todos los defectos, todos los defectos sensoriales. ¿Listo? Es decir, que en un vehículo no se omita la revisión de defectos sensoriales debido a alguna condición que tenga el vehículo, ¿sí? Alguna adaptación que pronto pueda tener. ¿Sí? Listo. Y finalmente, garantizar que se puedan realizar de forma correcta todas las pruebas mecanizadas. ¿Listo? Entonces, sabemos que tenemos inspecciones sensoriales e inspección mecanizada. La inspección sensorial es la que se realiza con los sentidos del personal competente. Pero la inspección mecanizada es la que se realiza con las máquinas, con ayuda de esos equipos de inspección, ¿cierto? Entonces, la prerevisión básicamente que me va a garantizar eso. Para entenderlo como una selección, se puede decir que usted lo que tiene es un grupo de vehículos, un gran grupo de vehículos que podrían ser de pronto un tractocamión, ¿sí? Un camión, vehículos pesados, vehículos livianos, vehículos tipo motocicleta, motocarro, de todas las tipologías, pues, que son todos vehículos que pueden transitar en Colombia. ¿Sí? Y entonces, usted va a hacer precisamente la selección de los vehículos que sí pueden ingresar a su CDA, tanto por el alcance del CDA, que eso no lo hemos mencionado, como por las condiciones que garanticen un correcto estado para poder tener o preparar el vehículo o que el vehículo pueda ser revisado dentro de la línea de inspección. ¿Listo? Vehículos livianos, vehículos pesados, todo eso. Y entonces lo que va a hacer es seleccionar este grupo es el que yo puedo hacerle la inspección por, por muchos temas, tanto por el alcance como por estas condiciones que vamos a ver hoy. ¿Listo? Y entonces podemos decir que hay tres grupos de condiciones de inspección también. Entonces, tres grupos de condiciones de previsión. ¿Qué podríamos decir que son? Entonces, eh,
las condiciones que nombra directamente la NTC 5375, las condiciones de identificación, entonces estas serían más bien las condiciones de ingreso de la NTC 5375 y las condiciones adicionales. ¿Listo? Las condiciones adicionales que se han detectado dentro de la propia experiencia del CDA, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha comprobado que puede ser una limitante para poder realizar la inspección de forma correcta y de forma segura dentro de mi línea de inspección? Y pues de esa manera detectar entonces cómo puedo siempre garantizar una inspección segura, garantizar que se revisen todos los defectos sensoriales y garantizar que se pueda realizar de forma correcta todas las pruebas mecanizadas. ¿Listo? Bien, entonces, lo primero, las condiciones que me dice directamente de las condiciones de ingreso que me dice la 5375. Me dice que el vehículo debe presentarse descargado o vacío, limpio, o bueno, dice en estado de limpieza que permita la identificación de defectos, ¿sí? Sin tapacubos o copas. En este caso podríamos asimilarlo también como que no tenga sliders en motocicletas o elementos que tapen la tuerca de las motocicletas, o en motocicletas, en muy pocas, pero en alguna de ellas se pueden presentar los tapacubos o copas. O se podría condicionar esta de sin slider en motocicletas como un elemento adicional, ¿cierto? Y sin alarmas desactivadas. Entonces, veamos por acá la norma. Acá. Entonces me dice, el vehículo debe presentarse descargado, vacío y en estado de limpieza que permita la labor de inspección del vehículo. Igualmente debe estar sin tapacubos o copas y alarma desactivada. Dice, ingreso al CDA, recepción en el área de prerevisión, y dice, ingreso de información referente al vehículo. En cuanto a su identificación con la licencia de tránsito y seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y confrontarla con la base de datos del RUN, traslado de la línea de revisión. Y ahora me dice identificación. Entonces, lo primero son esas cuatro condiciones: que el vehículo esté descargado, limpio, sin tapacubos y alarma desactivada, ¿cierto? Bien. Entonces, por acá, bueno, creo que Profesor, disculpe, entonces con eso dice que el seguro es un requisito obligatorio para aprobar el RTM, ¿no? no, actualmente esa condición ya cambió. Fue hace ratico, ¿no? Que el seguro se solicitara vigente, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ahora, bueno, voy a ir mostrándoles también la resolución para la resolución 3625 o 2020-30-4036-25 de 2020, que establece las características que debe tener el formato uniforme de resultados. Entonces, por acá está y la codificación de los defectos de revisión técnico-mecánica.
Entonces, si ustedes bajan por acá, ahí le aporta cómo debe ser un formato uniforme de resultados, ¿cierto? Un FUR, que es ese informe que va a salir después de la revisión técnico-mecánica, ¿sí? Entonces, acá por este lado le está diciendo los datos del vehículo, ¿sí? Y dentro de los datos del vehículo le pide la fecha de vencimiento del SOAT, pero en ningún lado le está diciendo que esté vigente. Es más, la vigencia del SOAT cambió para poder realizar la revisión sin el SOAT vigente. Es decir, que SOAT vencidos, igual usted tendrá que poner acá año, mes y día de el vencimiento de ese SOAT, así esté vencido. Entonces, en este caso no es obligatorio tener el SOAT vigente para hacer la revisión técnico-mecánica, pero sí se requiere tener el registro de la fecha de vencimiento del SOAT eh, dentro del formato de uniforme de resultados. Entonces, eh, para los usuarios, a ellos solo les importa, no, ya no es vigente, pero para nosotros como esto, del que parte del CDA, además de informar esto, que el SOAT no es necesario, también debemos saber que hay que buscar entonces de alguna manera en qué momento se venció el SOAT para poder registrar esta fecha de vencimiento. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Bueno, algunas condiciones de seguridad que se deben tener, pues se debe tener tratamiento adecuado de los residuos, se debe tener algún procedimiento contemplado dentro del CDA para esta normativa ambiental y se deben garantizar el uso de los elementos de protección personal para la prerevisión, botas de seguridad, guantes y tapabocas en su momento, pues cuando era lo del COVID. Listo. Listo, la identificación. Entonces, se debe confrontar licencia de tránsito, SOAT vigente, que ya no se necesita estar vigente, pero necesito confrontar la fecha esto, de vencimiento del SOAT, ¿no? Fecha de vencimiento del SOAT. Certificado de gas, de conversión a gas vigente. Ese sí es necesario. ¿Listo? Eh, entonces, acá la norma me dice, por acá. Entonces, se debe comprobar la identificación del vehículo confrontando placa, marca, clase de vehículo, servicio y color. Son 5 condiciones que reviso en estos documentos y los contrato, tanto los contrasto, perdón, tanto con el vehículo en físico como el, la condición de identificación dentro del Registro Único Nacional de Tránsito, o sea, la base de datos que tenga del RUNT. Es decir, debe coincidir en tres puntos. Eh, Debe coincidir esta identificación primero, en los documentos, ¿sí? En los documentos. En este caso sería el SOAT, la licencia de tránsito y si es necesario o si el vehículo es convertido a gas natural, vehículos bicombustibles, pues esto también ese certificado de conversión. Listo. De los documentos confronto contra el vehículo en físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué confronto? Marca, placa, clase, servicio y color. ¿Listo? Contra el vehículo en físico. Y contrasto
también contra lo que tenga en las bases de datos, del Registro Único Nacional del Tránsito. Mejor dicho, como somos organismos de apoyo al tránsito, pues también hay que permitir o tratar de reconocer esas incongruencias que tal vez tenga en su momento el Registro Único Nacional del Tránsito debido a problemas en la matrícula de un vehículo, debido a algún de pronto error que se haya tenido al momento de la identificación de ese vehículo. ¿Listo? Eh, Bien, entonces se hace la identificación y ¿qué pasa si no coincide? Pues lo que dice la norma es que eso hace parte de la prerrevisión, ¿cierto? Dice que se debe comprobar la identificación del vehículo confrontándolo con placa, marca, clase, servicio y color, con base en los siguientes documentos: la licencia de tránsito del vehículo, seguro obligatorio de accidentes. Y para los vehículos convertidos para funcionar a gas natural se debe verificar la vigencia del certificado de revisión de la instalación exigido por la reglamentación para este tipo de vehículos. ¿Listo? Entonces la confrontación de toda esta información, básicamente que sería una condición de ingreso. ¿Qué pasa? Pues que a veces en algunos casos la digamos que los propietarios del vehículo le hacen modificaciones. Que su camión originalmente era de estacas y ahora le cambió la carrocería y le puso furgón. Que su vehículo antes era rojo y ahora le cambió la pintura o le puso unas calcomanías adicionales ahí blancas, ¿sí? Entonces, esos cambios de alguna manera también esos cambios en la identificación también se tendrán que tener en cuenta para saber si se le puede dar ingreso al vehículo o no. Sí, cuénteme, Jair. Profe, la pregunta que le he hecho en el chat, en caso de que un vehículo se encuentre desvinculado del RUN. Bueno, si el vehículo se encuentra desvinculado completamente del RUN, comúnmente no se podrá. Bueno, yo recuerdo que antiguamente nos tocaba ingresar manualmente la información en el RUN si el vehículo estaba desvinculado, ¿sí? Es decir, se puede hacer la inspección porque usted está identificando que el vehículo no tiene, o sea, digamos, la licencia de tránsito y la información de la licencia de tránsito y la información del vehículo coinciden, ¿sí? El problema era sobre todo cuando no estaba activo en el Registro Único Nacional de Tránsito. O sea, estaba vinculado, pero estaba, por decirlo así, la licencia de tránsito no estaba vigente, ¿sí? Porque en este caso la licencia de tránsito, la identificación del propio vehículo, sí tiene que estar vigente para poder darle tratamiento a ese vehículo, ¿sí? Entonces, hasta donde sé o hasta donde sabía, sí se podía ingresar porque uno manualmente registraba la información del vehículo para poder emitir el certificado de revisión técnico-mecánica después de que la inspección fuese exitosa, ¿cierto? Pero si era más bien que está vinculado, pero no está, digamos, la licencia de tránsito no es vigente, ahí sí ya hay problema. Vale, profe, gracias. En algunos CDAs lo ponen como condición incluso de identificación, o sea, puede que el CDA también decida, no, acá podemos tener problemas y entonces esto sería una condición de identificación dentro del proceso de prerevisión y decidimos no
no permitir que ese vehículo ingrese. ¿Listo? Bien. Certificado de gas vigente es necesario, sí, porque resulta que dentro del proceso de prerevisión, bueno, dentro del propio proceso de inspección del vehículo, usted va a encontrarse que hay elementos adicionales y en este caso es todo un sistema montado adicional para hacerle pues, el suministro de otro combustible que sería el GNV o el GLP, bueno, aunque en vehículos livianos convencionales no se ve mucho GLP. Entonces, en este caso, el certificado de gas natural o de conversión a gas sí es indispensable porque le va a permitir a usted determinar que ese sistema, pues al estar certificado, entre comillas, pues cumple una condición segura para el ingreso de ese vehículo, ¿cierto? Y que usted va a poder trabajar con el vehículo sin presentarse ningún problema dentro de la propia línea de inspección. ¿Listo? Regáleme un momentico que me están entrando una llamada, ya continuamos. Y lo voy a dejar.
Listo. Entonces, licencia de tránsito o la mal llamada tarjeta de propiedad, SOAT y certificado de gas vigente, ¿sí? El SOAT ya sabemos que no se necesita estar vigente, pero que se requiere como un documento para identificación, sobre todo por el tema de la fecha de vencimiento del SOAT. Listo. Ahora, otras condiciones. Hacia acá. Richard, porfa. Otras condiciones adicionales que se han identificado dentro del proceso de revisión técnico-mecánica que pueden impedir una operación correcta de el vehículo dentro del proceso de inspección o que van a limitar de pronto la seguridad de los inspectores, no van a permitir revisar todos los defectos sensoriales o no permiten que se realice correctamente todas las pruebas mecanizadas. Bueno, antes de analizar esas, analicemos por qué estas 4 nos las da la norma. Entonces, las condiciones de la 5375 son descargado. El vehículo debe estar descargado o vacío. El vehículo debe estar en adecuado estado de limpieza. El vehículo debe estar sin tapacubos. Y el vehículo debe estar con la alarma desactivada. Listo. El vehículo debe estar descargado debido a que, imaginen una motico, que usted tenga acá la motico, una scooter, por ejemplo. Y usted llega y le pone acá una carga y le mete acá 40 kilos. 40 kilos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo primero que pasa es que en la condición de medición de frenos, o sea, en la prueba mecanizada de frenados, va a cambiar el peso de la llanta o del eje trasero, ¿cierto? De la rueda trasera, el peso medido en el eje trasero. Entonces, cuando usted ingrese al frenómetro la rueda trasera, entonces lo que va a suceder es que esa rueda, si antes le marcaba, no sé, 100 kilos, ahora le va a marcar 140 kilos. Bueno, eso es demasiado. 50 kilos le va a marcar 90 kilos. 40 kilos le va a marcar 80 kilos. Es decir, que el peso de ese vehículo va a ser modificado considerablemente y la medición de la fuerza de frenado se va a afectar por ese peso, ¿cierto? Entonces, no voy a poder hacer una de las 3 cosas que requiero hacer. Permitir o garantizar que se puedan realizar de forma correcta todas las pruebas mecanizadas. Entonces, por un peso se puede realizar la inspección de forma segura, sí, a menos de que sea algún producto de pronto peligroso, ¿no? Pero de resto, si es de pronto hay un bulto de arroz, pues no hay problema, ¿no? ¿Se pueden garantizar que se revisen todos los defectos sensoriales? Probablemente sí, porque este peso adicional no me influye, ¿cierto? En la revisión de otros defectos, entonces sí se puede. Y la tercera es, ¿se puede garantizar que se puedan realizar de forma correcta todas las pruebas mecanizadas? Acá ya no, porque entonces se va a alterar la condición de medición del peso del vehículo
y entonces por ende se va a alterar la prueba de frenos, ¿cierto? La prueba de frenos del vehículo. Bien, adecuado estado de limpieza. Entonces, imagínese ahora que una motico, en este caso, pongamos una Sport, pues haya estado de pronto paseando y se fue a una zona que tenía mucho barro, ¿cierto? Entonces, motor, la tijera. Listo. Entonces, pues ella está presentando a la llegada del CDA por acá un montón de barro, por acá un montón de barro, por acá barro, por acá también, por acá, acá en el motor, ¿cierto? Y entonces está completamente inadecuado estado de limpieza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues al momento de que el inspector, bueno, ingresa a esa motocicleta y al momento en que el inspector detecta o trata de detectar los defectos, por ejemplo, de la fuga de la barra, de las barras telescópicas, las fugas en los amortiguadores. Entonces, trata de detectar y no puede detectar si hay fuga o no, porque lo que está viendo ahí en las barras es esto, un poco de mugre, ¿cierto? Trata de detectar las fugas en el motor. Entonces, él mira y lo que observa es un montón de barro. Trata de detectar la corrosión en los elementos del chasis, trata de detectar corrosión en elementos de suspensión y pues realmente no está pudiendo detectar nada de eso porque la condición de la limpieza no le permite revisar varios defectos. Entonces puede hacer todas las pruebas mecanizadas, seguramente sí. Puede realizar la inspección de forma segura, pues se va a ensuciar, pero no hay ningún problema con la inspección, o sea, no es insegura la inspección. Y se garantiza que se puedan revisar todos los defectos sensoriales, en este caso no. Entonces, hay unos defectos que van de pronto a poder ser omitidos durante el proceso de inspección y no se va a revisar de forma correcta todo el vehículo, ¿sí? Sin tapacubos, porque la norma me pide el vehículo sin tapacubos. Entonces, un tapacubo sería la famosa copa de un vehículo, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá un vehículo y ese vehículo se me presentó con tapacubos, ¿no? Acá está la luz, pero en la llanta del vehículo, pues yo encuentro que su rin original está tapadito con un tapacubos y con una copa, pues que precisamente tiene esa característica que va a tapar parcial o totalmente el rin. Entonces, usted lo que quiere revisar es de pronto si el rin está oxidado, si el rin está fisurado, si el rin está deformado, si tiene alguna deformación el rin. Y entonces con lo que usted se encuentra, y además de eso, en algunos casos, el tapacudos incluso obstruye la visibilidad para poder observar si las tuercas o los pernos de las llantas están correctos, ¿cierto? Entonces, no le permite revisar tampoco las tuercas de la llanta, es decir, está limitando también la inspección del
la condición sensorial o de los defectos sensoriales, porque finalmente la inspección se va a poder hacer de manera segura y se puede garantizar que se realicen todas las pruebas mecanizadas de forma correcta, ¿cierto? Pero no voy a poder garantizar que se revisen todos los defectos sensoriales, ¿listo? Y finalmente la alarma desactivada seguramente pues va a ser porque el vehículo con alarma pues va a impedir puede tener un bloqueo dentro de la propia línea de inspección. Entonces, si el vehículo se bloquea, pues ahora sí ya de pronto limitaría la seguridad dentro de la línea de inspección, ¿cierto? Entonces digamos que la alarma se activó y entonces debido a eso el vehículo ya se apagó y entonces en este caso sería por varias cosas, no solamente porque el vehículo pueda tener una condición insegura en la línea de inspección, sino también porque me impedirá entonces realizar los defectos o revisar defectos sensoriales o que necesiten, por ejemplo, el motor encendido, como el que hablábamos ayer de que usted tiene un suavizador de frenos precisamente en el pedal de freno, ¿sí? Y entonces ese suavizador de frenos le va a permitir que usted pues la fuerza de frenado que efectúe no sea tan grande y pues ese está conectado a los sistemas a un sistema que requiere que el motor esté encendido, como sería de pronto el múltiple de admisión o como sería una bomba de vacío que esté adecuada para ese vehículo y para suavizar precisamente el freno. ¿Listo? Entonces, pues debido a eso, la condición es necesaria, ¿sí? Entonces, porque se puede bloquear o se puede bloquear el vehículo, apagar el vehículo y usted quedar sin dirección. Y si eso pasa durante la prueba de frenos, de pronto podrá usted tener una condición insegura dentro de la línea, ¿cierto? Porque si se bloquea de pronto la dirección y usted queda ahí dentro de los rodillos y los rodillos girando, pues sería una condición insegura y que puede causar un accidente. Es decir, esta es la alarma desactivada es tanto para que se realice de forma segura toda la inspección, perdón, acá no se cumpliría si la alarma está activada, porque puede activarse de repente, se puede bloquear el vehículo, ¿listo? Y para que puedan revisarse todos los defectos sensoriales, entonces no se podría garantizar que se pueden revisar todos los defectos sensoriales, sobre todo cuando hay activación de esa alarma. E incluso podríamos decir que en algunos casos pues puede afectar eh, la realización correcta de las pruebas mecanizadas. Eh, la que más afectaría directamente sería la prueba de ruido, aunque pues la prueba de ruido se ve afectada por otras cosas en general. Sin embargo, pues se trata de garantizar que todas las pruebas mecanizadas también se realicen de forma correcta. ¿Listo? Bien. Perfecto. ¿Qué condiciones adicionales entonces se han venido encontrando? Presión de aire de las llantas. Entonces resulta que dentro de la propia 5375, si uno va al numeral 642 o 662, no sé, debe ser más arriba. No me pasé mucho. 666 creo que es. Vamos a ver, en la parte de freno, 67. 672. Entonces, en este caso, la norma me dice, bueno, hay algunas recomendaciones para usted hacer la prueba mecanizada de frenos, ¿sí? Y me dice que acá, al utilizar el frenómetro para para la realización de esta inspección, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Y me dice, una incorrecta presión de neumáticos puede dar lugar a lecturas erróneas, por lo que es necesario una correcta presión de los mismos.
Y me dice también, asimismo, la banda de rodadura debe presentar un labrado suficiente. Bien, entonces me da unas recomendaciones para tener en cuenta antes de hacer la prueba de frenos. Y me dice que, ojo, que la presión de las llantas incorrecta puede llegar a darle una lectura de pronto mayor o menor de la fuerza de frenado, eh, dependiendo de lo que usted esté considerando en la prueba. Entonces, ahí lo que pasa es realmente es que la fricción de las llantas depende de tres condiciones, pues del estado de las superficies, y bueno, de dos condiciones principalmente, del estado de la superficie y de la deformación de la llanta, ¿cierto? Depende de la presión de aire que tenga el neumático, ¿sí? Eh, entonces, pues al tener mucha presión, de pronto lo que va a pasar es que la fricción entre el neumático y la superficie, en este caso del frenómetro, pues tenga menor área de contacto, ¿sí? Y entonces la fricción disminuya, y entonces por lo tanto la fuerza de frenado disminuya, ¿cierto? Entonces, pues al inflar demasiado la llanta, lo que va a pasar es precisamente que se va a considerar un problema dentro de esa inspección. Esto tengo acá los rodillos y está al girar, pues el área de contacto es muy pequeña si la presión es muy grande. Por otro lado, si la presión es muy bajita, el área de contacto va a ser muy grande y lo que va a permitir o va a tener en cuenta ahí es que al aumentar el área, la fuerza de frenado puede aumentar de manera errónea, ¿sí? Es decir, usted puede que tenga una lectura de fuerza de frenado mayor y que no sea el caso correcto de la medición de ese vehículo, ¿sí? Por otro lado, aunque la norma no lo mencione, en la prueba de suspensión, pues lo que se hace es que hay una plataforma con un motorcito y una leva, y esa leva lo que va a hacer es que mueve de arriba para abajo la plataforma, ¿sí? Y entonces el vehículo se posiciona con la rueda encima eh, encima de la plataforma, y las fuerzas de la plataforma, bueno, él detecta primero el peso estático, o sea, el peso que le está poniendo esa rueda al equipo como tal, ¿cierto? Y luego le empieza a hacer un rizado, o sea, empieza a subir y a bajar la llanta, comúnmente con una forma de onda, ¿cierto? Se sube, baja, sube, 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 sube. Aumenta la frecuencia, disminuye la amplitud y todo. Más o menos así es la prueba de suspensión, precisamente con el probador de suspensión. Entonces, en ese momento, el probador de suspensión está midiendo en todo momento la fuerza que le está ejerciendo la rueda a la plataforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si la presión de aire es demasiado alta, pues como si usted tuviera, si esto se convirtiera en un balón de básquet, ¿sí? Imaginen que esto es un balón de básquet demasiado inflado, lo que va a pasar es que rebota demasiado, ¿cierto? Y entonces va a poder, en algún momento, puede que la superficie de la rueda se despegue de la superficie del probador de suspensión de la plataforma. Y al despegarse, pues la plataforma, ¿cuánto peso va a sentir? Pues va a sentir cero peso, ¿sí? Cero peso dinámico. Y entonces
cero peso dinámico significa que la llanta no está adherida al piso, saltó y no hay adherencia al piso. Entonces, esa condición de cero peso sería una condición de cero adherencia. Y eso se daría pues precisamente por una presión incorrecta en los neumáticos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pues que si por otro lado la suspensión, perdón, la rueda está demasiado inflada, el neumático está demasiado inflado, pues entonces lo que va a pasar es que la superficie de la rueda se va a pegar, se va a aplastar contra la plataforma de suspensión. Y entonces, al pegarse así tanto con la plataforma de suspensión, lo que va a pasar es que nunca se va a despegar o se va a despegar muy poquito. Y entonces lo que va a pasar es que se pueden alcanzar valores de suspensión demasiado altos, ¿sí? Valores que tienden a ser un poco ilógicos debido a esa propia medición de la llanta y de la suspensión de la rueda. Porque un valor cercano a un 100% de adherencia es un valor que realmente no está tan bien medido, ¿sí? Entonces, debido a eso, pues puede ser la condición de mala medición, tanto de la prueba de frenos como de la prueba de suspensión. ¿Listo? Entonces, correcta presión de aire de la llanta. ¿Y según cuál? Porque acá, por ejemplo, tenemos una presión en PSI. En el neumático me aconsejan, entre comillas, realmente no me aconsejan, pero algunos conductores dicen, no, es que yo le he hecho esa presión porque es la que dice el neumático. La que suele decir la banda lateral de la rueda, perdón, del neumático, es la presión máxima con la cual se hizo con la cual se testió según normativa esa llanta, ¿sí? Entonces, con la cual se hicieron las pruebas a esa llanta para garantizar que esa llanta tiene suficiente adherencia y no sé qué. ¿Listo? Entonces, esa presión realmente no es la presión de operación de esa llanta. La presión de operación, si coincide la referencia comercial, la presión de operación, ustedes la encontrarán en una etiqueta de presión. Etiqueta de presiones de neumáticos. Entonces, eh, acá está, por ejemplo. Entonces me da unas condiciones de medición en bar o en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o en PSI, ¿cierto? Y entonces esas presiones se van a incluir dentro de esa medición de presión de operación, ¿sí? En algunos, bueno, es importante tenerla en cuenta porque precisamente el formato uniforme de resultados acá me da, me dice que dentro de las condiciones que usted debe identificar es la presión, ¿sí? De los neumáticos. Me dice registro de la profundidad de labrado y presión de las llantas, ¿sí? Aunque en este caso pues no me da un espacio para ponerla porque me da todas las medidas en milímetros, o sea, me habla más de profundidad de labrado, pero sí se requiere el dato de presión de las llantas porque es un dato que está solicitando el formato uniforme de resultados. ¿Listo? Bien, entonces, finalmente en la gran mayoría de sedas, pues se hace esa solicitud. En algunos casos, pues de manera únicamente informativa y en otros casos que le va a impedir el ingreso a la motocicleta que se está presentando. ¿Listo? Presión de aire de la llanta.
Visor del líquido de frenos, en este caso para motocicletas. Bueno, que para vehículos livianos y pesados también se podría contemplar. Pero imaginen ahora la situación. Acá tengo una imagen y resulta que lo que va a pasar es que hay algunos vehículos que de pronto por el deterioro mismo de las condiciones de pronto ambientales, la dejaron ahí al agua y al sol, la motocicleta, y entonces lo que va pasando es que, bueno, todo esto es el conjunto del cilindro maestro. Acá tengo la tapa del depósito de líquido de frenos, tengo acá el depósito de líquido de frenos y por debajo tendría el cilindro maestro del sistema de frenos hidráulico de las motocicletas, ¿sí? Cuando tiene sistema de frenos hidráulico, ¿no? Cuando tiene sistema de frenos mecánico, todo esto se omite. Listo, entonces, ¿qué pasa? Pues tengo acá el visor de líquido de frenos y finalmente por acá en el numeral 761 debe ser, no, 76, acá, 76, no, el 763, cilindro maestro, me pide, en la motocicleta me pide revisar cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados, ¿cierto? Cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados. Entonces, ¿qué pasa si usted se le está presentando la motocicleta, pero esto está completamente, está tan deteriorado que no se alcanza a ver nada hacia adentro? El visor no permite, valga la redundancia, visualizar el líquido de frenos, ¿cierto? El visor está tan opaco que no le permite a usted observar el líquido de frenos. O a veces lo que ha pasado es que se ha dañado ese visor por algo, por ese mismo deterioro, y se presenta un agujero, se le presentó a usted un agujero, y lo que hicieron fue ponerle una masilla o una plastilina y epóxica para tapar y sellar, pero al tapar y sellar pues están impidiendo la visualización de la existencia de ese nivel de líquido de frenos, ¿cierto? Entonces ahí estaría encontrando pues un problemita dentro de ese propio depósito de líquido de frenos, porque no me está permitiendo hacer una inspección, no me está permitiendo revisar un defecto sensorial que es la cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados, ¿no? Entonces, debido a eso, pues se podría decir que esta también sería una condición de ingreso, pero vean que no las tengo en la norma, son condiciones de ingreso no normalizadas, porque las de la norma son 4 y me dice limpio, descargado, alarma desactivada y esto sin tapacubos. Pero estas condiciones adicionales no me las menciona directamente la norma. Soporte central. Entonces, hay motocicletas como la que se está presentando acá, que son motocicletas automáticas, ¿sí? Entonces, en este caso, me toca remitirme entonces a la 5365, NTC 5365, que es la norma técnica colombiana para inspección de emisiones contaminantes. Y entonces por acá en algún momento me habla precisamente de la preparación previa para hacer la medición del vehículo, ¿sí? Entonces, inspección y preparación previa del vehículo por parte del inspector. Y me dice por acá que se debe verificar que la transmisión esté en neutro para transmisiones manuales o semiautomáticas, o que el vehículo automotor se encuentre sobre el soporte central.
sobre el soporte central en el caso de transmisiones automáticas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues que en este caso la, la G la condición es que, pues realmente lo que va a pasar es que usted tiene que acelerar la motocicleta en algún momento, tiene que hacer una aceleración sostenida entre 2.500 y 3.000. Y entonces lo que va a pasar es que cuando usted acelere esa moto acá a las revoluciones entre 2.500 y 3.000, sobre todo en las motos automáticas, bueno, por acá tiene 2.000 RPM, por acá tiene 3.000 RPM. Cuando pase ese valor de 2.500, muy probablemente la motocicleta le va a conectar el embrague centrífugo, ¿sí? Entonces, al conectarle el embrague centrífugo, lo que va a pasar con la rueda trasera es donde está la transmisión de la moto, la transmisión de potencia, es que va a empezar a girar, ¿sí? Y entonces si la motocicleta está sobre la pista, ¿sí? Pues entonces al estar tratando de girar, pues usted de pronto estará tratando también de accionar las maniguetas para detener la motocicleta, pues sería una condición de revisión insegura porque usted está tratando, o sea, usted está en cualquier momento, esa aceleración sostenida entre 2.500 y 3.000 le va a impedir que usted realice la revisión o realice una inspección mecanizada de forma segura, porque la moto puede en cualquier momento empezar a andar. Entonces, por eso la norma dice que se encuentre sobre el soporte central. Ahí hay varias cositas, porque la norma no me está diciendo que se encuentre sobre el soporte central original de la motocicleta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que algún CDA puede optar por comprar e incluir dentro de sus procedimientos un soporte central que le permita hacer la inspección de estas motocicletas, ¿cierto? Entonces le ponen o le adaptan un gatico y ese gato pues le permite liberar el movimiento de la rueda trasera, ¿no? A ver, que no han podido ingresar. No sé si ya pudieron ingresar porque estaba Andrés Felipe y James ahí diciéndome que no habían podido ingresar. Hola, profe, soy Andrés Felipe. Yo ya puedo ingresar a la clase. Listo, perfecto, Andrés Felipe. Gracias. No sé si Bueno, James ya muchas pudo gracias. ingresar. Listo. Entonces, vean que siendo una condición de ingreso impuesta por algunos CEDAs, otros CEDAs pueden decir, no, yo tengo mi soporte acá, lo compré en el CEDA, lo incluí en el procedimiento, todos mis inspectores saben cómo usarlo, eh, pueden hacer la inspección de forma segura, sin ningún problema, y entonces lo usan y lo incluyen dentro de esta inspección y de pronto entonces no habría tanto problema para hacer la inspección realmente, porque sí están usando de forma segura o están garantizando esa seguridad dentro del proceso de inspección. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, la X Adventure 750 de Honda. Bueno, en este caso, esta motocicleta
en alguna de sus versiones, bueno, en esta versión, por ejemplo, sí trae soporte central, pero en alguna de sus versiones, esta creo, por ejemplo, no trae soporte central originalmente y es una motocicleta automática, ¿sí? Lo que pasa con esta moto es que es una moto que tiene una opción, o sea, es automática, pero tiene algo que llamamos Double Clutch Transmission, DCT, transmisión DCT. Es decir, que tiene una transmisión de doble embrague, como pensemos como en los vehículos automáticos, como en los carros automáticos, ¿sí? Entonces, aunque los carros automáticos eh, sean automáticos, de pronto tienen una función también para meterle cambios, lo que llamamos cajas triptónicas, ¿cierto? Entonces, esta motocicleta, este es uno de los ejemplos porque hay otras motos, hay unas BM que también están así, unas Kawasaki que también son así, pero este es uno de los ejemplos como para que tengan en cuenta que las nuevas tecnologías ya están sugiriendo desde hace rato una condición de cambio de la norma, o sea, la norma está un poco desactualizada respecto a las condiciones que tenemos en los vehículos en este momento, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con esta moto es que en su versión de que no tiene soporte central, siendo una motocicleta automática, y si tenemos considerada la condición de inspección de que la motocicleta automática tenga soporte central, pues entonces esta motocicleta no podría ingresar a hacer la inspección, aunque originalmente esté diseñada así. Entonces, esa condición del soporte central se puede reforzar o se puede especificar un poquito mejor, adicionando que si la moto es automática, pero no tiene soporte central, pero tiene una opción de poner en neutro, pues la motocicleta también podrá ingresar, porque aunque esté acá como está en esta foto, que está ahí sobre el soporte lateral, pues usted simplemente la posiciona acá en los comandos, le pone neutro y ya la podrá acelerar sin ningún inconveniente esto dentro de la inspección. ¿Sí o qué? Porque entonces ya la motocicleta le va a permitir esa aceleración sostenida entre 2500 y 3000 y ya no va a tener la condición, problema de que surgiría o que podría haber surgido debido a que la motocicleta se acelere. ¿Listo? Entonces, la reforzaríamos soporte central de motocicletas automáticas que no tengan neutro, ¿sí? O neutro en las que sí lo posean. Listo. Que encienda por lo menos una luz. Entonces, todas las pruebas de emisiones contaminantes, incluida la 4231 de prueba de opacidad, ya todas las tres normas, la 5365, ya que la tenemos acá abierta, nos va a decir por acá, en el numeral 4133, dice, se deben encender las luces y comprobar que cualquier otro equipo eléctrico esté apagado. Entonces, vean que me está exigiendo acá en este caso, entre comillas me está exigiendo, ¿no? Realmente me está recomendando que se enciendan las luces. ¿Por qué se hace esa recomendación? Porque al momento de encender ustedes las luces, vean que esta es la norma de motos de emisiones contaminantes y en la norma de carros también me dice eso. Entonces me voy acá al numeral 4. Por acá y me dice se deben encender las luces y comprobar que cualquier otro equipo eléctrico está apagado. Y en la 4231 de prueba de opacidad también me dice, pero me hay digamos que una
una forma de escaparme de ese encendido de luces, que es cuando las luces hacen que las revoluciones del vehículo sean inestables, ¿sí? Pero comúnmente lo que pasa en un vehículo automotor es que pues usted tiene un sistema de carga. En el caso de las motos, por ejemplo, usted tiene el volante magnético, ¿sí? Y ese volante magnético está girando y alrededor usted tiene unas bobinas, ¿cierto? Y esas bobinas le generan una corriente eléctrica a la motocicleta y finalmente esas bobinas van a recargar a través del movimiento del volante magnético. O sea, acá el volante tiene unos imanes por acá, norte, sur y así. Entonces esos imanes pues van a excitar una corriente a las bobinas y esas bobinas pues van a finalmente recargar el sistema, bueno, a través de un regulador rectificador, ¿sí? Y ese regulador rectificador le va a mandar la corriente ya 12 voltios a la batería. Más, menos. ¿Listo? Entonces, y pues esto irá a tierra. Entonces lo que sucede es que cuando usted enciende las luces, ¿qué luces? Pues la norma no me está diciendo qué luces debo encender, ¿sí? Pero digamos, hagamos el ejercicio con la luz baja, ¿sí? Entonces cuando usted enciende la luz baja, pues este bombillito de luz baja se está alimentando pues de ese propio sistema eléctrico de la motocicleta, ¿cierto? Entonces acá tendrá el positivo, tendrá conectado el positivo y por acá tendrá conectada la Tierra, ¿cierto? Entonces, al encender esa luz, bueno, acá me faltaría poner el switch. Acá tengo un interruptor para encender la luz y al conectar o al encender esa luz, lo que le estoy haciendo es sacando energía de la batería, que finalmente va a sacar energía del sistema eléctrico de la moto, de la bobina, ¿cierto? Y al sacar la energía de las bobinas, lo que va a hacer es generar un mayor frenado, porque genera un mayor campo magnético, porque está requiriendo más energía, requiere más energía, y entonces el volante magnético comúnmente lo que va a hacer es frenarse, y el volante magnético está conectado a algo que llamamos el cigüeñal de la moto, ¿sí? Y el cigüeñal está conectado al pistoncito de la moto. Entonces, finalmente lo que va a pasar es que el volante magnético, al usted conecta las luces, saca energía de la batería, que saca energía del sistema eléctrico, que frena las bobinas, que aumenta el consumo de energía en las bobinas, que frena el volante magnético, que finalmente frena el cigüeñal de la motocicleta. Y resulta que las revoluciones, las RPMs, precisamente son las vueltas que está dando ese cigüeñal cada minuto. Entonces lo que va a hacer es una carga eléctrica, como las luces, va a hacer que se frene parcialmente el movimiento de ese cigüeñal y entonces las revoluciones se estabilicen, ¿sí? Pues realmente cualquier carga eléctrica va a hacer eso con tal que sea una carga constante. Entonces, si usted tiene acá no solamente la luz baja, sino también la luz alta, pues también se podría con la luz alta, ¿sí o qué? Porque voy a establecer una carga, ¿sí? Dentro del sistema eléctrico. O si tengo acá un cocuyito, pues de pronto también establezco una carga, ¿cierto? Entonces,
ese cocuyito también está conectado finalmente a la batería. O si tengo la luz de posición trasera, el stop de atrás, que tiene que encender cuando usted prende la luz, ¿cierto? La luz que le llamamos luz de posición trasera, también estará conectado al sistema eléctrico y acá irá a tierra, ¿cierto? Y entonces también le va a poder generar un freno al volante magnético. Sin embargo, algunos CEAs han considerado que el freno de las luces que no sean luz baja y alta es muy poquito freno y no reduce tanto las RPMs y entonces no las estabiliza tan bien. ¿Listo? En los vehículos, en los carros, es similar, solamente que en vez de ir el volante magnético y las bobinas de campo ahí directamente conectadas al cigüeñal, lo que tengo es un elemento que, o sea, todo esto lo voy a cambiar realmente por algo que se llama el alternador, ¿cierto? Y entonces el alternador le va a generar una carga al motor a través de las correas de distribución, ¿sí? De las correas de distribución, no, de las correas de accesorios, de la correa de accesorios, que es la correa que mueve precisamente el alternador, ¿cierto? Entonces, al generar esa carga al cigüeñal también, mejor dicho, va a suceder el mismo proceso. Las luces necesitan energía, sacan energía del sistema eléctrico. El sistema eléctrico saca energía, en este caso ya no es de las bobinas de campo, sino sería del alternador. El alternador se mueve por el cigüeñal del motor y entonces las luces van a generar un pequeño freno a ese cigüeñal, por lo tanto van a estabilizar las revoluciones por minuto del vehículo. Entonces, por eso la recomendación en todas las tres normas es: encienda las luces y vea que otros dispositivos eléctricos estén apagados. ¿Listo? Listo. Pregunta hasta ahora, muchachos. Voy a mirar el chat si hay alguna pregunta. Ahí está Gensi mostrándonos la casa. Y no está por ahí. ¿Nos podría dar un pequeño recorrido en el quiz de ayer, por favor? Sí, ahorita lo miramos, Sebastián. Y si un vehículo no se encuentra en el RUN, si está desvinculado, bueno, ya más o menos lo mencionamos. Profe, si hay una persona que aún no ha podido entrar a la clase, no sé si ya pudo entrar. Uy, ya entró por fin Gensi. Gensi, tiene la cámara prendida. Por lo general, en las puertas del carro aparece la etiqueta. Ah, sí, me imagino que está hablando ahí Brian ¿de qué? De las presiones de las recomendadas para los neumáticos. Bueno, Gensi no desactivó la cámara. ¡Hey, Gensi! La cámara encendida. Ya, ahora sí. No, pues te mentí. Listo. Ya la apagué. Royber también ahí, haciendo presencia. Ya más o menos está la presión de las llantas, algo así, ¿no? Digamos. Exactamente, sí, señor. Muchas gracias ahí por la identificación, sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Por ahora no hay otra pregunta. No, ¿todo bien? Listo. Listo. Y vamos en que enciende por lo menos una luz. Ahora,
llanta de repuesto visible o accesible sin tapas o forros. Entonces resulta que en los vehículos livianos a veces pasa que en las camionetas o camperos, pues la llanta de repuesto está en la parte exterior de la carrocería, ¿cierto? Y entonces lo que pasa es que en algunos casos, pues por condiciones de seguridad o de pronto para que se vea más bonito o algo así, pues los vehículos presentan estas tapas, ¿sí? O forros o eh, algo que esté impidiendo que se pueda inspeccionar realmente esa llanta de repuesto, ¿cierto? Entonces, la rueda de repuesto requiere existir y requiere ser inspeccionada para su buen estado. Entonces, la 5375 me lo define como un defecto tipo A también. Entonces, Profesor, sí, entonces la señor. llanta de repuesto también, la llanta de repuesto también se debería calibrar o se debería medir igual a las que andan andando en el vehículo. Sí. Pues ahí sí ya es de cada CDA que lo defina, Jairo. Entonces, vea, les leo la condición. Ahí solamente, buenos días, ahí solamente sería las tipo T y las tipo Dona, que son al 60. Si usted lo tiene definido así en su CDA, hay CDAs que lo tienen definido que este tipo de llantas simplemente no las revisa. Solamente se revisaría, solamente es el labrado como tal, pero cuando la llanta es especial al vehículo, no, solamente es la tipo T y la tipo Dona que se revisan a la presión de inflado. Si usted lo tiene de esa manera especificada, hay CDAs que no revisan esas llantas, solamente revisan las llantas que son iguales a a las llantas de servicio, ¿sí? O hay CDAs que dicen, no, esa llanta debe cumplir igual, ¿sí? Entonces, eso no lo especifica en ningún lado la norma, ¿sí? Me dice acá, lo único que especifica es inexistencia de la llanta de repuesto o inadecuado estado para su servicio cuando aplique, ¿sí? O sea, la llanta debe estar adecuada y debe estar adecuada para su servicio. Hay ideas que dicen, no, si la llanta está desinflada, no está adecuada para su servicio. O hay ideas que dicen, no, no pasa nada que esté desinflada, porque el man finalmente la va a inflar. ¿Sí o qué? Finalmente para usarla la va a inflar, entonces solamente reviso el labrado. Hay ideas que dicen, no, tiene que estar inflada, tiene que el rin estar bien, tiene que estar el labrado bien, la banda de rodamiento bien, la banda de lateral bien. eh, entonces revisan por completo la llanta de repuesto. Me dice que en inadecuado estado para su servicio, pero no me dice, o sea, usted tiene que detallar realmente a qué se refiere con ese inadecuado estado, ¿sí? Porque entonces una llanta desinflada es una llanta correcta, pues no me lo está diciendo directamente la norma, ¿cierto? Porque hay ideas que entienden que adecuado está para su servicio es la presión también, ¿cierto? Porque tiene que estar la presión según las llantas de servicio. Pero hay entonces problemas con esas llantas que tengo. O en el caso de, por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, ahora pasa con el híbrido este de BYD. El vehículo totalmente híbrido de BYD originalmente no trae llanta de repuesto, pues entonces en este caso no aplicaría la revisión de este defecto, ¿cierto? También pasa con algunos Citroën o sin irnos tan lejos con los tractocamiones.
los tractocamiones, pues las llantas de repuesto suelen ir en el tráiler, en el remolque. Pues entonces el vehículo va a ingresar sin llanta de repuesto y originalmente el cabezote no tiene la llanta de repuesto y no tiene lugar donde ubicar la llanta de repuesto. Entonces, pues en ese caso no hay, entre comillas, problemas porque porque el vehículo no presente la llanta de repuesto para poderla revisar. ¿Listo? Bien. Bueno, eso teniendo en cuenta pues que la llanta esté tapada y no se pueda inspeccionar realmente, ¿cierto? Listo. Placas existentes legibles y legibles en algunos CEDAs ponen esta condición de ingreso debido a que lo que va a pasar es que usted tiene unos sistemas que llaman los sistemas SICOP. Los sistemas SICOP o los sistemas integrados de control y vigilancia, que en este momento, que yo sepa, hay dos, que son CI2 e Indra. Lo que le permiten es a la super hacer un control adecuado de las condiciones que se realizan dentro de una línea de inspección, dentro de las líneas de inspección de los CDAs. Entonces ellos tienen adecuados unas camaritas y esas camaritas lo que le hacen es un seguimiento constante al proceso de inspección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, CI2 tiene unas camaritas acá, unas cámaras Bosch. Y esta cámara lo que hace es detecta cuando el vehículo ingresa y lo detecta a través de la placa del vehículo, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las motos, pues si la placa de pronto está en tan mal estado que no se alcanza a leer esa identificación, pues lo que puede suceder es que la cámara no se active, ¿sí? Y no quede registrado esa revisión y pues sea un problema luego para el registro en los sistemas SICOP, ¿cierto? Entonces algunos CDAs se curan de salud y dicen que pues precisamente que la placa sea visible para la entrada al CDA para considerar que los problemas con los sistemas de control y vigilancia no se formulen, ¿cierto? Entonces acá yo, por ejemplo, tengo el portaplacas y tengo por acá la plaquita, ¿cierto? Y entonces la cámara lee esos números y si los números están deteriorados, pues puede que el video no se inicie y puede que entonces no quede registrado el video de ese vehículo en prueba, ¿cierto? Bien, entonces por eso algunos CEDAs consideran esa condición de ingreso. Guardapolvos en amortiguadores. Resulta que en motocicletas lo que sucede es que a veces las suspensiones delanteras, la barra telescópica delantera, puede tener una especie de guardapolvos, ¿cierto? Entonces por acá de pronto hay una imagen guardapolvos tipo cuello. Ojo que las motos convencionalmente siempre tienen guardapolvos en las barras telescópicas, pero lo que estamos hablando entonces es de los guardapolvos de este tipo fuelle, ¿sí? Entonces, esos guardapolvos en las barras telescópicas están bloqueando, o bueno, realmente están asegurando que la suciedad, el mugre, etcétera,
por ejemplo, en estas motos que son tipo enduro, no ingresen ahí a la zona de la barra telescópica y puedan deteriorar más rápido la condición de los guardapolvos internos o finalmente los retenedores de las barras, ¿cierto? Entonces, entonces esos guardapolvos están asegurando ahí esa condición de que no se ensucie. Pero ¿qué pasa? En este caso, lo que sucede a veces es que les ponen unos amarres acá, unas correas de amarre, unas correitas ahí plásticas o a veces hasta metálicas, y lo que van a hacer es que impiden que el inspector pueda retirar esos guardapolvos, o más bien, en vez de retirar, subir esos guardapolvos para poder inspeccionar la barra como tal y revisar si hay fugas ahí dentro de en esas barras telescópicas, ¿cierto? Entonces, como no pueden hacer esa revisión de fugas, pues no se podría revisar correctamente un defecto sensorial de una motocicleta. Y entonces, pues sería o se podría agregar como una condición de ingreso. Por acá la norma me dice abajo, en la parte de motos, me dice que en suspensión usted debe revisar fugas visibles en los amortiguadores. Entonces usted tendría que levantar ese guardapolvo y visualizar a ver si esa barra telescópica tiene o no tiene fugas. ¿Listo? Bien. Entonces, más que tenga los guardapolvos, es que no permita levantar esos guardapolvos para hacer la inspección, ¿no? Listo. En algunos CEDAs incluso se hace dentro del proceso de prerevisión la desactivación del sistema de control de tracción. Hay otros CEDAs que dejan para la inspección esa desactivación. Esta condición, ténganla en cuenta que algunos CEDAs la tienen como una condición de prerevisión. Otros CEDAs la tienen ya en pista, pero ténganla en cuenta. Luego la miramos ya en los defectos como tal. ¿Listo? Batería accesible, capó sin candados, baúl si tiene, sin candado, todas las puertas que permita la apertura, en algunos casos, si tiene cabina basculante que no tenga candados. Entonces, lo que pasa a veces es que cabina basculante. Lo que pasa a veces es que el vehículo con cabina basculante le ponen en los seguros, le ponen unos candados, precisamente acá, en estos seguros le ponen unos candados y entonces usted con esos candados, si no tiene la llave o no tiene eso suelto, entonces lo que va a pasar es que no va a poder levantar la cabina basculante. Y al no poder levantar la cabina basculante, lo que pasa es que no puede acceder ahí como al compartimiento del motor. Y entonces no va a poder revisar correctamente el motor de ese vehículo, ¿sí? Y entonces sería limitar parte de la inspección, ¿cierto? Porque no va a poder revisar el motor del vehículo. No va a poder revisar realmente con seguridad todos los defectos que tratan acerca del motor del vehículo. ¿So? También en el caso de la batería a veces está en algunos compartimientos. Por ejemplo, pensemos en un microbús, batería de supercarril, con una camioneta que tenga la batería dentro acá no solamente me salen las baterías. Por ejemplo, esta camionetica trae la batería dentro del volumen de habitáculo de conductor y pasajeros y la trae en un compartimiento. Y a veces ese compartimento tiene una llave especial, o tiene un seguro, o tiene un candado, etc. Y entonces usted, a veces, algunos CEDAs lo ponen como una condición de ingreso, que se pueda acceder a esas baterías para poder revisar si la batería está suelta o no, ¿sí?
Algunos otros CDA dicen, no, si la batería está allá adentro, yo no considero que la batería esté suelta. No hago la revisión de ese defecto, sino que ya considero que esa propia caja donde va a estar ubicada la batería ya es suficientemente segura, ¿sí? Pero bueno, eso ya depende, como les digo, de cada CDA. Ah, bueno, acá está, por ejemplo, sí, parece, no, sí, acá parece que esta es como ese pedazo de donde se ubica la batería, parece, no estoy seguro ahí. Listo. Filtro de aire accesible. Resulta que a veces, bueno, en una de las condiciones que usted tiene que revisar, en este caso ya no en motos, sino en carros, es por acá que me dice sistemas de admisión de aire en mal estado. En la prueba de emisiones contaminantes para vehículos ciclo Otto, me dice sistema de emisiones de aire en mal estado, filtro roto o deformado o ausencia del filtro del aire. Entonces, algunos CEAs pues consideran esa condición como que la caja de filtro debe permitir visualizar ese filtro para ver si está roto o está deformado o si hay ausencia de filtro del aire. ¿Listo? Entonces, algunos CEAs pues consideran que las cajas filtro que vengan atornilladas pues sería una condición que impide la revisión completa o la inspección completa de una prueba mecanizada, una correcta inspección de una prueba mecanizada. Entonces dicen, no, este vehículo pues no podrá ingresar así, tendrá que desatornillarle los filtros del aire, los tornillos de la caja filtro, perdón, para poder acceder a ese compartimiento y poder observar esa condición. ¿Listo? De filtro roto, deformado o ausencia de filtro del aire. Bien, de ahí para allá, dependiendo de cada CDA, o incluso algunas de estas, los CDAs podrán o podrán no contemplar. ¿Sí? Por ejemplo, la de las luces para gases, algunos CDAs contemplan la condición, pero no la contemplan como una condición de ingreso. O sea, la norma la contempla en la propia revisión de emisiones contaminantes. Entonces, el CDA las contempla en la propia revisión de emisiones contaminantes. Y algunos software le permiten darle a un botoncito que dice que no encienden las luces y entonces la moto o el carro que no encendió esas luces que requería, pues simplemente termina la prueba, ¿cierto? Simplemente termina la prueba y ya, hasta ahí va. ¿Listo? Entonces no la ponen como una condición de ingreso, sino que hacen la prueba completa sin hacer la prueba de emisiones contaminantes, debido a que no encendieron las luces, ¿sí? Para hacer el diagnóstico del resto de componentes del vehículo. Listo, muchachos, no sé si tienen preguntas o dudas acerca de lo que hemos visto hoy de prerevisión. Ay, joder. Darius. Listo, entonces vamos a ver. Primera pregunta. Voy a aumentarle un poquito.
Listo. El objeto de la norma NTC 5375-2012 excluye su aplicación a los vehículos de tipo motocicletas de 3 ruedas. No, ¿por qué? Realmente la norma dice que la 5375 se puede aplicar para motocicletas y si la clase del vehículo es motocicleta, sin importar si tiene 3 ruedas, como el ejemplo de la Tricity, dijimos que hay una distancia mínima entre las 2 ruedas delanteras que sigue considerándose motocicleta. Ahora, si es una Can-Am, ya deja de ser motocicleta, porque ese vehículo de 3 ruedas pasará a ser cuatrimoto, ¿cierto? Listo, aunque tenga 3 ruedas, porque por la definición de la 6218 vimos que ese vehículo sería un cuatrimoto, ¿no? Motocarros diésel, no, tampoco. Ahí me habla de motocarros y ya. En general, cualquier motocarro 4 tiempos, motocarro 2 tiempos o motocarro diésel se puede revisar con la misma 5375. En este caso, son las cuatrimotos como tal las que excluye la aplicación la 5375. ¿Por qué los remolques no están excluidos de la aplicación de la 5375? Porque hay numeral para revisar remolques y semirremolques dentro de la norma. El numeral 8. El numeral 8 tiene esa condición o esos defectos para poder revisar esos remolques o semirremolques. Lo que está excluida de la exigencia, los remolques y semirremolques están excluidos de la exigencia de certificado de revisión técnico-mecánica, más no los excluye la 5375 y mucho menos pues el propio objeto, ¿no? Listo. Pregunta 2. Un vehículo liviano público puede salir rechazado como mínimo con o 5 defectos tipo B o un defecto tipo A. Esas serían las condiciones mínimas, porque puede tener 2 defectos tipo A, pero ya no sería el mínimo de defectos con el que puede salir rechazado el vehículo. ¿Listo? Bien. Un motocarro particular de enseñanza de pasajeros con 6 defectos tipo B saldrá rechazado por ser vehículo de enseñanza. No por ser motocarro, porque el motocarro, si fuese motocarro sin ser vehículo de enseñanza, tiene hasta 7 defectos tipo B para poder salir rechazado. Entonces es más por ser vehículo de enseñanza, no por ser motocarro. Acá dice aprobado porque tendrá que hacer correcciones y rechazado, pero no tendrá que hacer las correcciones. No, sí sale rechazado, pero es por ser vehículo de enseñanza. ¿Listo? Una cuatrimoto de 3 ruedas y con manillar, o sea, esa Can-Am que vimos, por ejemplo, aunque se use para terreno no pavimentado, no se considera como un vehículo non-road. Por lo tanto, para hacer la revisión de dicho vehículo se requiere no realizar la revisión debido a que no se contempla. No, sí se hace la revisión. Realizar la revisión bajo la norma 6218, o sea, en este caso no es que se impida la revisión de ese tipo de de ese tipo de cuatrimotos. Se le va a poder hacer la revisión y más si está matriculada y si está transitando por las vías públicas, pues se requiere que se haga la revisión de ese vehículo. Y entonces lo que pasa es que está excluida de la 5375. Entonces nos toca usar otra norma, pero actualmente ya hay otra norma, que es la 6218, que va a permitir hacer la revisión de ese tipo de cuatrimotos. ¿Listo? Y la última pregunta, ¿la revisión sensorial es aquella que se hace a partir de sensores? No, que se hace a partir de sensores externos al vehículo, del propio vehículo, o a través de los sentimientos del vehículo, pues no, es a través de los sentidos del inspector. ¿Listo? Entonces, la revisión sensorial precisamente se refiere a
la revisión de las condiciones de los defectos a través de los sentidos del propio inspector. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta de ese primer quiz? Nada, ninguna duda. Todo correcto, profe. Listo, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar entonces la otra semana ya. El martes, el día martes, continuamos entonces con la formación. ¿Listo? El día martes les dejo el primer trabajito. Creo que fue más un tema de mala interpretación. Sí, ahí más que todo es comprensión de lectura, porque realmente las preguntas pues no estaban tan difíciles. Entonces el día martes, después de la sesión, les dejo el primer trabajito para que vayan empezando a realizar. Pues que tendrán que hacer que tomar algunas fotos de una moto, que tendrá que revisar algunas cositas de un vehículo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que lo vaya empezando a realizar, porque no es extremadamente largo, pero sí siempre hay varias cositas que hay que ir haciendo. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, Vale, vamos profe, a... muchas gracias. Profe, qué Y pena, ¿en dónde deja el trabajo?